En menor medida, más o menos de 1 a 4%, vamos a tener los bioelementos secundarios, ¿no? Que van a ser, en este caso, en esta tabla periódica, están representados de color amarillo. Y va a ser el sodio, el magnesio, el potasio, calcio y cloro. Y por último tenemos a los oligoelementos que iban a estar en mucho menor medida, más o menos en menor a 0.1%. Y son, por ejemplo, el litio, el zinc, el cobre, el selenio, el yodo, entre otros, ¿no? Entonces, en los primarios más o menos van a abarcar el 96% de todo el organismo, ¿no? Y va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos se van a encargar de formar parte de las biomoléculas que nos van a conformar, ¿no? Entonces, componen a las biomoléculas. Más que nada el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos 4 son los principales que van a formar parte de las biomoléculas. Luego también tenemos fósforo y azufre que también van a formar parte de algunas biomoléculas. Por ejemplo, el fósforo lo encontramos en algunos lípidos y también ácidos nucleicos. Y también forman parte de moléculas energéticas como el ATP. Y en el caso del azufre lo podemos encontrar en aminoácidos formando parte de las proteínas. Bien, en el caso de los bioelementos secundarios y oligoelementos, en el caso de los bioelementos secundarios podemos encontrar entre 1 y 4% de nuestra composición, de la composición de los seres vivos, y tenemos, por ejemplo, el calcio, ¿no? Que el calcio va a formar parte de los huesos. También se encarga de la señalización celular, de la coagulación, entre otros. Contracción muscular también. Etcétera. En el caso del sodio, más que nada lo encontramos a nivel de los impulsos nerviosos, ¿no? Se van a encargar de la transmisión del impulso nervioso y también del equilibrio osmótico de la célula, ¿no? El potasio también es importante para la contracción muscular y las transmisiones nerviosas. En el caso del cloro, más que nada es equilibrio hídrico. Y el magnesio se encarga de activar enzimas importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y en el caso de las plantas va a ser un componente importante de la clorofila. Y ahora, en el caso de los oligoelementos, estos van a encontrarse en mucho menor medida formando parte de algunas moléculas de nuestro organismo, ¿no? En este caso van a encontrarse en menos de 0,1% y vamos a tener, por ejemplo, al hierro, ¿no? Que representa con las letras Fe, que se va a encontrar, por ejemplo, a nivel de la hemoglobina,
hemoglobina y mioglobina para el transporte de oxígeno. Y transporta O2. También tenemos, por ejemplo, al yodo, que se encarga de la formación de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, el zinc, también importante para la actividad de algunas enzimas. Y tenemos a muchos otros bioelementos más. Y ahora, sí vamos a tocar ya lo que son las biomoléculas, que en primera instancia las vamos a clasificar ya sean inorgánicas y orgánicas, ¿no? En el caso de las inorgánicas se encuentran tanto a nivel de los seres vivos y la materia inerte. Seres vivos y materia inerte. Y tenemos en primer lugar el agua, ¿no? El agua es un componente importante del cuerpo que va a tener diferentes funciones dentro del mismo, ¿no? Una de sus funciones más importantes es que es el solvente universal, ¿no? También es un medio importante en el que van a ocurrir diferentes reacciones químicas. También forma parte de nuestra estructura corporal. Se encarga del transporte de sustancias, de moléculas. También sirve como amortiguador en algunas reacciones y también sirve como termorreguladora. También podemos encontrar sales minerales dentro del cuerpo, ¿no? Que muchas pueden ser solubles, por ejemplo, el cloruro de sodio o el bicarbonato de sodio. Y también tenemos sales insolubles, ¿no? Por ejemplo, el fosfato de calcio. Y también encontramos algunos gases que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el CO2 o el óxido nítrico, importante para la vasodilatación, ¿no? Y con respecto a las moléculas orgánicas, ya encontramos lo que son las biomoléculas, ¿no? Los lípidos, las proteínas, los glúcidos y los ácidos nucleicos, que forman diferentes estructuras dentro de, por ejemplo, en este caso, una célula, ¿no? En esta imagen podemos apreciar una célula, en este caso vegetal, y cada componente, cada biomolécula está representada por un color, ¿no? En este caso las proteínas son moradas, los carbohidratos son amarillos, los lípidos celestes, el ADN es azul y el ARN es rojo. Por ejemplo, si nos acercamos a este círculo de aquí, vemos que nos presentan a lo que es la cromatina en el núcleo, ¿no? Y vemos que está representada por el color azul y el color morado. Y en este caso es porque la cromatina está formada tanto por ADN y proteínas, ¿no? Y lo que se va a encargar es de almacenar y organizar la información genética que encontramos dentro del núcleo, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, en este caso, como es una célula vegetal, tiene pared celular, ¿no? Y esta pared celular vemos que sus componentes están representados por el color amarillo. Esto quiere decir que están compuestas por carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, por ejemplo, la celulosa, que le van a dar protección y rigidez a la célula. Y también vemos que tienen granos de almidón, ¿no? Que estos son moléculas importantes para almacenar energía y también están formadas por carbohidratos, no más que nada por glucosa.
Y en este caso, como es una célula vegetal, se va a almacenar en el cloroplasto. Por ejemplo, también podemos ver aquí lo que son microtúbulos, ¿no? Microtúbulos que están representados por morado. ¿Por qué? Porque son proteínas que, más que nada, formadas por sus unidades de tubulina, que le van a dar esa forma a la célula, ¿no? Van a mantener la forma de la célula y también son importantes, por ejemplo, a nivel de la división celular y también el transporte de vesículas o el transporte interno de sustancias dentro de la célula. Por ejemplo, acá también podemos ver otra organela que es la mitocondria, no se aprecia muy bien, ¿no? Pero acá nos la señala, ¿no? Y en este caso podemos ver diferentes componentes, ¿no? Podemos ver que hay ADN aquí representado de azul, podemos ver que hay lípidos en celeste y también una proteína de morado. ¿Y esto por qué? Porque la mitocondria es una organela que tiene su propia membrana, ¿no? Porque los lípidos van a formar lo que son las membranas celulares, las membranas de algunas organelas también. Y podemos ver que acá están organizadas de esa manera. Y también estas membranas tienen dentro unas proteínas, ¿no? Que estas proteínas van a servir como para comunicar el medio intracelular con el medio de la mitocondria o también para el transporte de algunas sustancias. Y también podemos ver que la mitocondria tiene su propio ADN. Luego podemos ver los ribosomas, que en este caso los ribosomas están formados tanto por ARN y proteínas y van a ser importantes para la síntesis de nuevas proteínas. Aquí nos representan ya lo que es la membrana plasmática de la célula vegetal, ¿no? Y podemos ver también los lípidos en celeste, podemos ver la proteína en morado y algunos carbohidratos que están unidos a la proteína, ¿no? Más que nada, las proteínas que van a comunicar el medio extracelular con el intracelular, es decir, van a permitir que haya una comunicación de la célula con su ambiente externo, ¿no? Eh, Van a también permitirle el ingreso de algunas sustancias o también estos carbohidratos, por ejemplo, sirven como reconocimiento de la célula frente a otras moléculas. Bien, y ahora vamos a empezar a hablar de cada una de estas biomoléculas y vamos a empezar con los glúcidos, ¿no? Que estas son biomoléculas formadas más que nada por azúcares simples o monosacáridos y que se van a unir y pueden formar estructuras mucho más grandes, ¿no? Y las vamos a clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Pero en primer lugar tenemos que saber que estas glúcidos están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos, en menor medida, por nitrógeno y azufre, ¿no? Pero más que nada por estos tres. Y su unidad básica van a ser los monosacáridos. Sacáridos que van a estar unidos por un enlace conocido como enlace glucosídico. Entonces, vamos a describir ahora más o menos cómo es la estructura básica de los azúcares. En este caso, se representa como una cadena de átomos de carbono, ¿no? Por ejemplo, eh, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga, también se puede clasificar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que tiene 5 carbonos, es un azúcar de 5 carbonos, ¿no? Eh, y va a tener unidos grupos hidroxilo, ¿no? Es decir, grupos OH,
Y dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga este azúcar, se puede llamar, por ejemplo, si son de 3, se va a llamar triosas. Si son de 4, se van a llamar tetrosas. Si son de 5, como el de aquí, sería una pentosa. Si son 6, hexosas y 7, heptosas, ¿no? Y en este caso, la unión de monosacáridos va a ser gracias a los enlaces glucosídicos, ¿no? Que estos enlaces van a lograrse gracias al carbono 1 del monosacárido con el grupo hidroxilo del siguiente monosacárido, ¿no? Y se va a formar un enlace similar a este. Y más que nada tienen funciones, por ejemplo, energéticas, ¿no? Van a dar energía al organismo y la principal es la glucosa. También tienen funciones de reserva, es decir, van a almacenarse dentro del cuerpo para que tenga energía de manera rápida cuando sean requerida, por ejemplo, el almidón. También forman estructuras, por ejemplo, la celulosa, que hemos visto que forma parte de la pared celular de las células vegetales, y también sirven, por ejemplo, como defensa. Y estos corresponden a los glucolípidos, que más adelante vamos a ver de qué son formados. Y bueno, vamos a empezar a ver cada una de las clasificaciones de estos glúcidos, ¿no? En primer lugar tenemos a los monosacáridos, que tenemos 4 principales, ¿no? Que son la fructosa, la glucosa, la galactosa y la manosa. Que cuando 2 de ellos se unen, van a formar lo que son los disacáridos, es decir, va a ser la unión de dos monosacáridos, ¿no? En este caso tenemos a la sacarosa, ¿no? Como ejemplo, que sería la azúcar de mesa común, ya que va a formar parte de la savia de las plantas, más que nada, ¿no? Entonces, esto nos va a dar lo que es la azúcar de mesa. Y está formada por 2 monosacáridos, ¿no? En este caso está formada por la glucosa que si podemos ver tiene 6 carbonos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y este es el sexto, entonces sería una hexosa. Y en el caso, y el siguiente monosacárido que forma la sacarosa es la fructosa, que en este caso son 5 carbonos, ¿no? Acá está el 5, 4, 3, 2. Y se unen por enlaces alfa 1, 2. Es decir, que va del carbono 1 de la glucosa al 2 de la fructosa. Otro ejemplo que tenemos es la lactosa, ¿no? La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche, ¿no? Más que nada en la leche de los mamíferos. Y le va a proporcionar energía al recién nacido que se encuentra en crecimiento, ¿no? Y va a estar formado también por 2 monosacáridos, en este caso la glucosa y la galactosa. Y se van a unir por enlaces beta 1. Bien, en este caso la lactosa tiene cierta importancia clínica, ya que esta lactosa tiene que ser degradada por una enzima que se encuentra en las células que forman parte de nuestro intestino, que se llaman los enterocitos, ¿no? Entonces, esta enzima se llama lactasa. Y, por ejemplo, si esta es la célula del intestino, que es el enterocito, la lactasa se va a encontrar más o menos aquí. Pero muchas personas, a medida que vamos envejeciendo, podemos perder esta enzima.
Entonces ya no contamos con la enzima lactasa y las personas ya no pueden digerir la lactosa de manera correcta y pueden tener algunos síntomas digestivos, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas, entre otros, ¿no? Bien, después tenemos también la clasificación en oligosacáridos, que ya son cadenas un poco más largas de azúcares, entre 3 a 10 azúcares, ¿no? Y en este caso tenemos dos, que son los glucolípidos, que son lípidos más lúcidos, y las proteínas más glúcidos son las glicoproteínas. Que cumplen funciones de reconocimiento de la célula, algunas de defensa. Y se van a encontrar, por ejemplo, acá podemos verlo, justamente estas son proteínas, ¿no? Las que están en naranjas son proteínas y que tienen unidos un oligosacárido. Entonces, en conjunto forman una glicoproteína, ¿no? Y acá podemos ver un glicolípido, ¿no? Porque está justo sobre uno de los lípidos de la membrana lipídica. Acá podemos verlo con claridad. Bien. Y por último tenemos a los polisacáridos, que ya son cadenas que están conformadas por más de 10 monosacáridos, ¿no? Y están unidos también por estos enlaces glucosídicos que van a unir a los monosacáridos, ¿no? Que son la unidad básica que conforman los glúcidos. Entonces, en los polisacáridos encontramos a varios componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos al glucógeno y al almidón, que van a ser polisacáridos más que nada encargados de almacenar energía. Almacenan energía. Bien, el glucógeno se va a encargar de almacenar energía en lo que es animales y el almidón en lo que son las vegetales, ¿no? Entonces, el glucógeno también es un polisacárido ramificado. Este es un polisacárido ramificado y que está formado únicamente por glucosas. Pero presenta dos tipos de enlaces dentro de su estructura. Va a tener unos enlaces alfa, creo que no se nota bien, alfa 1,4 y alfa 1,6. Acá podemos ver una imagen, ¿no? Y acá tenemos el número 1 que señala un enlace y el 2 que señala otro enlace. En este caso el 1 señala lo que son los enlaces alfa 1,6 y el 2 señala los enlaces alfa 1,4. Bien, cada uno de estos enlaces va a cumplir funciones distintas. El enlace alfa 1,4 lo que va a hacer es unir a la mayoría de las glucosas dentro de esta estructura. Entonces unen la mayoría de glucosas. Y en el caso de los enlaces alfa 1,6 se va a encargar de formar lo que son las ramificaciones. Y estas ramificaciones se van a formar cada 12 a 18 unidades de glucosa. ¿No? O sea, cada 12 glucosas o cada 18 glucosas vamos a ver una ramificación dentro de la cadena, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acá viene una ramificación. Luego más acá, igual. Y estos se van a almacenar más que nada en forma de gránulos y van a ser la principal reserva de energía en animales y en donde lo vamos a encontrar
justamente en el hígado y el músculo de estos animales. En el caso del almidón, esta se va a encontrar a nivel, por ejemplo, de las papas, de cereales, de algunas frutas y tubérculos, ¿no? Y también son polímeros de glucosa. Pero en este caso va a tener dos subunidades que lo van a formar. Vamos a tener la amilosa y la amilopectina. En el caso de la amilosa va a ser una molécula que no va a estar ramificada. En comparación con la amilopectina, que es ramificada. En el caso de la amilosa, esta va a tener una forma de hélice, una estructura formando como una hélice. Y va a tener enlaces alfa 1,4. Y en el caso de la amilopectina, esta va a tener ramificaciones cada 20 a 24, 25 unidades de glucosas. Entonces, este almidón lo vamos a obtener, bueno, los animales lo obtienen de estos vegetales, ¿no? De las papas, cereales, frutos, tubérculos, ¿no? Pero así como la lactosa necesita una enzima para ser degradada, este almidón también necesita de una enzima para ser degradada, y esta es conocida como la amilasa. Amilasa que se va a encargar de romper esos enlaces que tiene el almidón para poder liberar las glucosas que se encuentran dentro y poder darle energía al organismo que está ingiriendo eh, esos alimentos. Bien, y ahora vamos a hablar, por último, a nivel de los glúcidos, sobre la celulosa, ¿no? Que la celulosa en este caso es lo que se conoce como un polisacárido estructural, ya que es lo que va a dar rigidez a ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, la pared celular, ¿no? En este caso, el principal componente es la pared celular de las vegetales. ¿No? Y en este caso, lo que van a darle es esa resistencia, esa dureza, ¿no? Resistencia, dureza. Y no se degradan, no se digieren con facilidad. Bien, entonces esta celulosa no presenta ramificaciones y también está formada más que nada por glucosas, ¿no? Entonces está formada por glucosas y no se ramifica. Y en este caso su tipo de enlace va a ser beta 1,4. En los anteriores hemos visto en el caso del glucógeno y el almidón que sus tipos de enlace son alfa, pero en el caso de la celulosa vamos a ver que sus tipos de enlace son beta, ¿no? Y más que nada van a formar estas estructuras, ¿no? Continuas que le van a dar rigidez y resistencia a la pared de las células vegetales. Y para que estas celulosas sean degradadas se requiere también una enzima que se llama celulasa, que por ejemplo no muchas personas, no muchos seres vivos la tienen, y por ejemplo en los seres humanos van a formar parte de la fibra dietética, ¿no? Porque no la podemos degradar. Y bueno, estos carbohidratos, por ejemplo, algunas
pueden llevar al desarrollo de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes, cuando no hay una producción suficiente de insulina, lo que vamos a ver es un exceso de glucosa en el organismo y nos va a dar lo que es la diabetes. Por ejemplo, en el caso de la lactosa, ¿no? La intolerancia a la lactosa, que es cuando se carece de la enzima lactasa, ¿no? Y nos da algunos problemas gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas. En el caso de sobrepeso y obesidad, en este caso, más que nada, lo que sucede es que la glucosa que ingerimos se va a convertir en, más que nada, en grasa, ¿no? Entonces, casi todo lo que vamos a ingerir de, por ejemplo, estos carbohidratos, em, ya no se almacenan de manera eficiente en el hígado o en el músculo y lo que se va a convertir es en grasa. Y en el caso de las caries es cuando estos azúcares que ingerimos se adhieren a los dientes, ¿no? Los azúcares y, y produce aumento, por ejemplo, de la actividad bacteriana a nivel de la boca y va a generar que el esmalte en los dientes se dañe y entonces el diente se empiece a degradar y genere esas caries. Y produce las caries. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que son los lípidos, ¿no? Estos lípidos son moléculas no polares, es decir, que no no van a interactuar con el agua. No polares, es decir, que no actúan con el agua, no se pueden mezclar, ¿no? Y están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos por nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? En estos casos, los lípidos, su unidad básica, van a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos que se van a unir por un tipo de enlace particular, que es el enlace éster. Y se pueden clasificar tanto en saturados como insaturados dependiendo de la cantidad de dobles enlaces, ¿no? Es decir, los saturados no tienen dobles enlaces en su estructura, ¿no? Podemos ver, los dobles enlaces son estos de acá, por ejemplo, que vemos representados con 2 rayitas. En cambio, en el caso de los saturados, vemos que todos tienen solo una rayita, ¿no? En este caso son rectos, ¿no? No tienen dobles enlaces, entonces forman como una estructura recta. Pero en el caso de los insaturados, estos pueden presentar, por ejemplo, en este caso, un doble enlace, ¿no? Pero pueden ser más. Y lo que va a generar es que esta cadena no sea recta, sino que tenga algunos cambios, ¿no? en la dirección. ¿No? Por ejemplo, vemos que esta cadena se va más hacia abajo, ¿no? Entonces eso es lo que van a hacer los dobles enlaces que generan ácidos grasos insaturados. En cambio, los que no tienen dobles enlaces generan lo que son los ácidos grasos saturados. Y más que nada, por ejemplo, para mencionar algunas propiedades físico-químicas, es que, por ejemplo, en primer lugar, son insolubles en agua, es decir, no se mezclan,
¿no? Son menos densos, porque si juntamos agua con aceite, vamos a ver que este aceite se va a quedar flotando sobre el agua, ¿no? Tienen untosos al tacto, se refieren que tienen una sensación aceitosa, ¿no? Oleosa, y además también son malos conductores de calor, lo que los hace muy buenos para mantener la temperatura aislada dentro del cuerpo, ¿no? Y otra propiedad es que como no interactúan con el agua, les permite, por ejemplo, formar barreras, ¿no? Como las membranas biológicas. Y es lo que forman las membranas celulares. Y también les permite almacenar de manera muy eficiente la energía. Y podemos encontrar que estos lípidos tienen diversas funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la reserva de energía, ¿no? Que más que nada se almacenan en el tejido adiposo. También sirve como protección, ya que estos van a permitir la amortiguación de ciertos golpes o también de proteger a los órganos vitales, ¿no? De golpes y protección de órganos. Energética porque va a permitir que el cuerpo almacene energía de manera a largo plazo, ¿no? Eh, a largo plazo. Estructural también porque va a formar parte de las membranas celulares, ¿no? Como es un buen eh, aislante térmico, se va a encargar de la termorregulación del cuerpo, ¿no? Va a evitar que el cuerpo pierda calor. Homeostática, porque va a participar, por ejemplo, en el transporte de algunas vitaminas que solamente son solubles en lípidos, o también para regular eh, del organismo, ¿no? Regula el interior del organismo. Y también algunas hormonas forman a partir de lípidos, por ejemplo, las hormonas esteroideas, que más que nada son las hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, los estrógenos. Y vamos a ver que estos lípidos van a clasificarse también en varias formas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son las grasas. Estas grasas van a estar formadas de una molécula que se llama glicerol y tres ácidos grasos que hemos visto que son la unidad básica de los lípidos, ¿no? Y estos se van a unir por los enlaces éster. Y que la molécula que va a resultar de esta unión con el glicerol y tres ácidos grasos son los triglicéridos. Y acá podemos ver, por ejemplo, esta es la conformación lineal de lo que es el ácido graso, ¿no? Tiene un grupo carboxilo en su extremo y este se va a unir con el glicerol a través de enlaces éster para formar los triglicéridos, ¿no? Pero vamos a ver más o menos primero la estructura de este ácido graso, ¿no? Estos ácidos grasos están formados por cadenas largas de hidrocarburos, ¿no? Tienen varios carbonos.
que lo forman, ¿no? Entonces son cadenas largas de hidrocarburos. No se ramifican, como hemos visto, no tienen ramificaciones. Y tienen un grupo carboxilo en un extremo, ¿no? Este de aquí. Grupo. Entonces, esta estructura le da cierta propiedad química a estos ácidos grasos. ¿Y qué es? Que tiene dos extremos, ¿no? El extremo hidrofóbico, es decir, que es más afín al agua, que está formado por el grupo hidrofóbico, que es menos afín al agua. Hidrofóbico es no al agua. Entonces va a ser más que nada el extremo de hidrocarburos, es decir, toda esta cadena de carbonos con sus hidrógenos. Y tiene un extremo hidrofílico. Es decir, que sí se puede interactuar con el agua. Y este está formado por el grupo carboxilo, que carga en pH fisiológico lo que va a hacer es tener una carga negativa. Y esto le va a generar mayor afinidad hacia el agua. Entonces, esta característica de tener un extremo hidrofóbico y uno hidrofílico se le conoce como anfipático, es decir, son moléculas anfipáticas. ¿Por qué? Porque tienen un extremo hidrofílico y uno hidrofóbico. Es decir, tienen esas dos características en una sola molécula. Y la podemos clasificar, como ya hemos visto, en saturados e insaturados, ¿no? Entonces, saturados, insaturados. Y cada uno de ellos va a tener ciertas propiedades debido a sus características. ¿No? Hemos visto que los saturados no poseen dobles enlaces, ¿no? Y que son cadenas rectas, ¿no? Es decir, así. Y esto les da una característica que es que a temperatura ambiente van a ser sólidas. Y estas se encuentran en la grasa animal. En cambio, en el caso de los insaturados, hemos visto que estas tienen dobles enlaces, ¿no? Que puede ser uno a más dobles enlaces. Y estos dobles enlaces, por ejemplo, si vemos aquí esta imagen,
pueden tener una configuración cis o trans, pero esta configuración depende más que nada del hidrógeno, ¿no? En este caso, en la configuración cis, vemos que el hidrógeno está, los dos están hacia el mismo lado, ¿no? O sea, del enlace doble, los hidrógenos están juntitos hacia el mismo lado. En cambio, en los enlaces trans, un hidrógeno está hacia un lado del enlace y el otro hacia el otro lado. O sea, están como en lugares el opuesto al otro, ¿no? En cambio, en el cis están hacia el mismo lugar. Entonces, de esas dos configuraciones, la que vamos a encontrar son la configuración cis. Y lo que va a hacer es que va a generar que estas cadenas tengan una cierta curvatura. Y esto va a generar que a temperatura ambiente sean líquidos. Líquidos. Y lo vamos a encontrar en las grasas vegetales. ¿No? Entonces, en el caso de los saturados no tienen dobles enlaces, los insaturados tienen dobles enlaces. Y en los insaturados encontramos una configuración cis a nivel de las grasas vegetales, que va a generar que estas grasas sean líquidas en temperatura ambiente. En cambio, los saturados los vamos a encontrar en la grasa animal y en temperatura ambiente son sólidas, ¿no? Y son cadenas rectas. Pero en el caso de los insaturados, ¿no? Hemos visto que son cadenas simples y una cadena o más dobles enlaces, ¿no? Bien, también dentro de los lípidos podemos encontrar lo que son los esteroides, ¿no? Que son otro tipo de lípidos que, por ejemplo, van a encargarse de formar algunas hormonas, y estos más que nada se caracterizan por tener estos 4 anillos dentro de su estructura, ¿no? Es lo que se le conoce como el núcleo esteroideo, ¿no? Que son 4 anillos. ¿Sí? Son estos 4 anillos de aquí. Y más que nada están presentes dentro de la membrana celular de los animales, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos este colesterol en nuestra membrana, ¿no? Y van a van a formar parte de las membranas celulares, son importantes ya que van a regular la fluidez de esta membrana. Y también puede generar hormonas esteroideas, ¿no? Como la testosterona, los estrógenos y progesterona, que son hormonas del aparato reproductor, ¿no? Y por último tenemos a los fosfolípidos, que son un tipo de lípido que más que nada son los que vamos a encontrar formando parte de las membranas lipídicas de las células, ¿no? Esta estructura se asemeja a la de las grasas, si vemos aquí, pero tienen cierta diferencia, ¿no? En las grasas hemos visto que en la grasa son un glicerol, pero tiene 3 cadenas de ácidos grasos, ¿no? Y en este caso los fosfolípidos también es un glicerol, pero solo tiene 2 cadenas de ácidos grasos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si observamos acá los componentes de los
de los fosfolípidos, encontramos que también tiene un glicerol, ¿no? Y este va a generar, va a formar parte de la columna central de lo que es el fosfolípido. También tiene dos ácidos grasos que están unidos al glicerol, ¿no? Por enlaces éster. Unidos por enlaces éster. También tenemos un grupo fosfato. Y acá podemos encontrar el fósforo en los lípidos. Y este grupo fosfato le va a dar su carácter polar a esta molécula, ¿no? Es decir, su capacidad de interactuar con el agua. Y también el grupo colina, que también va a estar unido al grupo fosfato, también le va a dar una polaridad adicional a este fosfolípido, ¿no? Entonces tenemos que tener una cabeza hidrofílica, que va a ser la que interactúa con el agua, es decir, y una cola hidrofóbica que va a repeler el agua. Y de esta forma se van a formar las bicapas lipídicas, ¿no? Y esta es la principal característica que le permite formar, organizarse en forma de capa, de bicapa, y formar las membranas lipídicas de las células. Y estos lípidos también pueden generar ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos 3 enfermedades, que todas estas enfermedades son enfermedades genéticas, es decir, que son hereditarias de los padres, ¿no? En el caso de la enfermedad de Gaucher, es una enfermedad que es autosómica recesiva. Y más que nada se debe a la acumulación de un tipo de lípido que se llama glucocerebrósido. Donde, por ejemplo, en el cerebro, en pulmones, en el vaso, hígado, y puede tener, por ejemplo, complicaciones neurológicas. En el caso de la enfermedad de Fabry, esta va a ser por acumulación de glucolípidos, ¿no? Que hemos visto. De glucolípidos, que es la unión de un glúcido con lípidos, ¿no? Glúcido más lípido. Y esta también es una enfermedad hereditaria, pero en este caso es ligado al cromosoma X. Y, por ejemplo, genera algunos síntomas, por ejemplo, signos y síntomas, por ejemplo, deficiencia visual. Por ejemplo, algunos pueden generar accidentes cerebrovasculares. También pueden generar una sensación de quemazón. En la piel, de brazos y piernas. Entre otras.
Y finalmente tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Que también es una enfermedad autosómica recesiva que se hereda. Y esta se genera por la acumulación de otros lípidos que se llaman gangliósidos. Y genera algunos signos y síntomas, por ejemplo, pérdida de la capacidad mental, genera problemas visuales, convulsiones, entre otras. Y estos niños que nacen con esta enfermedad más o menos sobreviven hasta los 4 años. Bien, ahora vamos ya entrando en las últimas 2 biomoléculas que nos falta ver, que son las proteínas y los ácidos nucleicos. En este caso, las proteínas están constituidas también por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que se les conoce como CHOMPs, ¿no? Y su unidad básica son los aminoácidos. Y se unen por un enlace en particular, que son los enlaces peptídicos. Y también tienen diversas funciones importantes en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estructurales, ¿por qué? Porque en algunos casos dan soporte y resistencia, por ejemplo, la queratina en el cabello, en las uñas, resistencia, ¿no? Queratina, en este caso, queratina. Movimiento, ¿por qué? Porque va a permitir, por ejemplo, movimiento muscular, va a permitir movimiento de las células y muscular. Y las proteínas encargadas de ello son la actina y la miosina. También sirve como reserva, por ejemplo, para almacenar algunas sustancias. Por ejemplo, la albúmina, ¿no? Que está en el plasma, está en la sangre. Queratina, actina, miosina. En el caso de hormonas, algunas hormonas también son proteínas, por ejemplo, la insulina. En el caso de enzimas, que son proteínas que van a acelerar algunas reacciones químicas, por ejemplo, como hemos visto ya en diapositivas anteriores, ¿no? La amilasa para el almidón, la lactasa para la lactosa. También es importante para el transporte, ¿no? Por ejemplo, transporte de sustancias. En este caso, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre. También tienen una función de defensa contra, por ejemplo, agentes extraños que pueden ingresar al organismo. A través de las inmunoglobulinas, ¿no? O anticuerpos.
Y bueno, en el caso de la homeostática, más que nada porque una de sus funciones es organizar el material genético, ¿no? Como vimos al comienzo, las proteínas se llamaban histonas, ¿no? Que interactuaban con el ADN para formar la cromatina. Bien, estas proteínas están conformadas por aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos se pueden clasificar en dos. En total son 20 aminoácidos que encontramos formando parte de las proteínas. Pero estos aminoácidos pueden ser esenciales o no esenciales. ¿Y qué significa que un aminoácido sea esencial o no? Es la capacidad del organismo de sintetizarlo o de requerirlo a partir de, por ejemplo, los alimentos que ingerimos, ¿no? Los esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir por él mismo, ¿no? No, eh, no los produce el organismo. Y deben ser obtenidos a partir de la dieta, ¿no? De los alimentos. Y más que nada son, por ejemplo, la leucina, lisina, metionina, valina, histidina, entre otros. Y los no esenciales son aquellos que el cuerpo sí puede producir. A partir de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, la alanina, tirosina, cisteína, glutamato, lisina, ¿no? Entonces, de los 20 aminoácidos diferentes que podemos encontrar en una proteína, se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo y tenemos que obtenerlos a partir de los alimentos que comemos. En cambio, los no esenciales son los que sí puede producir el organismo a partir de ciertas sustancias que van a servir como punto de partida para su formación. Bien, la estructura de un aminoácido es esta que observamos en la figura, ¿no? Es un carbono central que va a estar unido a 4 grupos. Va a estar unido a un hidrógeno, va a estar unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un grupo R, que va a ser un grupo variable entre los diferentes aminoácidos, ¿no? Y entre ellos se van a unir y van a formar una proteína de diferentes tamaños y de diferentes, unidos cada uno de estos aminoácidos por los enlaces peptídicos, ¿no? Entonces, a pH fisiológico, ¿no? Esto ya es un poco un dato extra, es que el grupo carboxilo va a tener una carga negativa. Es decir, se va a cargar negativamente y va a formar este grupo. Y el grupo amino se va a cargar positivamente. Y entre ambos se va a formar lo que es el enlace peptídico. Es decir, que el grupo carboxilo de uno de los aminoácidos, por ejemplo aquí, este es un aminoácido X. Se va a unir a otro. Y los grupos que van a interactuar para formar este enlace van a ser el carboxilo del aminoácido X, aminoácido Y, con el grupo amino del aminoácido Y.
Entonces, esto va a generar la formación de un enlace peptídico. Y este enlace peptídico va a generar que se libere una molécula de agua. Bien. Así de manera general, vamos a ver un poco la clasificación de estos aminoácidos, ¿no? Que se pueden clasificar por una carga, por los que tienen carga, ¿no? En este caso son polares con carga. Acá vemos, por ejemplo, estos tienen carga negativa, positiva, y cuando interactúen van a formar lo que son enlaces iónicos, ¿no? Se encuentran totalmente cargados, ¿no? Ya sea positivamente o negativamente, y forman enlaces iónicos. Y son polares, ¿por qué? Porque van a interactuar con el agua. En el caso de los polares sin carga, también pueden interactuar con el agua, pero no van a presentar cargas, ¿no? En este caso forman lo que son puentes de hidrógeno. Hidrógeno y actúan de manera afín con el agua. En el caso de los no polares, estos van a tener cadenas hidrofóbicas, ¿no? Estas cadenas son las que están en rojito. Las cadenas rojitas son las cadenas laterales que hemos visto en la imagen anterior, las R, que van a tener diferentes propiedades, que son justamente las que van a hacer que estos aminoácidos se clasifiquen. Y en este caso las no polares son hidrofóbicas, es decir, que no interactúan con el agua. Y van a carecer de oxígeno y nitrógeno, ¿no? En su mayoría. Más que nada están formadas por carbonos e hidrógenos. Y por último tenemos a 3 aminoácidos que van a tener características únicas, peculiares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la glicina podemos ver que su cadena lateral únicamente es un hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí su cadena R es igual a un hidrógeno. Y en este caso, como es más flexible, va a caber tanto en lugares, en entornos hidrofóbicos e hidrofílicos. Y es flexible. En el caso de la cisteína, podemos ver que es un aminoácido que tiene azufre, ¿no? Tiene azufre en su estructura. Y lo que va a generar es que esta cisteína con otra cisteína puedan generar lo que se llaman puentes disulfuro, que son enlaces covalentes entre dos azufres. Y en el caso de la prolina, esta sí tiene una cadena lateral que es hidrofóbica. Y en este caso es poco flexible, ¿no? Va a generar ciertas interrupciones en la estructura de los aminoácidos. Y bien, las proteínas se van a clasificar según su estructura también. Van a tener diferentes estructuras. ¿Y qué va a ser la estructura primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria? En el caso de la primaria, esta se basa en el orden de aminoácidos que tiene la cadena, ¿no? Es literalmente la secuencia lineal de los aminoácidos que la constituyen, que se encuentran unidos por enlaces peptídicos, ¿no? Y más que nada esto indica
el orden de los aminoácidos. Aminoácidos lo voy a abreviar así, ¿no? Y entonces esto va a determinar la estructura posterior de esta cadena, de esta proteína, y en el caso de que haya un cambio en cualquiera de estos aminoácidos, puede generar la alteración de la función de la proteína, ¿no? Es decir, un cambio en la secuencia de aminoácidos puede generar una pérdida de función de la proteína. Bien. En el caso de la estructura secundaria, más que nada se forman por la interacción de los puentes, bueno, se forman porque entre los grupos de los enlaces peptídicos se van a formar lo que son puentes de hidrógeno, ¿no? Y esto va a dar lugar a la estructura secundaria, que más que nada está constituida por dos tipos, que son las hélices alfa y lámina beta. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Más o menos estas son como láminas plegadas, ¿no? Y en este caso, esta es una hélice, ¿no? Y estos se pueden encontrar, estas van a ser las estructuras principales que conforman la estructura secundaria de una proteína. En el caso de la estructura terciaria ya es el arreglo tridimensional, es decir, en 3D de esta proteína, ¿no? Y es lo que le va a dar su forma funcional, ¿no? Es decir, que es lo que va a generar que esta proteína haga su función dentro de nuestro organismo, ¿no? Y más que nada se genera por la interacción de las cadenas laterales de los aminoácidos, que pueden formar, por ejemplo, puentes de hidrógeno, pueden formar enlaces iónicos, también puede haber interacciones hidrofóbicas, es decir, entre dos grupos que tienen cadenas laterales que no son solubles en agua, ¿no? Son apolares. Hidrofóbicas. Y también en el caso, por ejemplo, de aminoácidos que tienen azufre en su estructura, pueden haber formación de puentes disulfuro, ¿no? Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que ya es cuando la proteína presenta diversas subunidades o está formada por la asociación de varias cadenas polipeptídicas que se juntan y forman una proteína que finalmente va a ejercer una función, ¿no? No todas las proteínas la tienen, pero por ejemplo, hay algunas que sí y que son muy importantes, es decir, las 4 subunidades, por ejemplo, en una proteína tienen que estar juntas para que esta proteína sea funcional, ¿no? En el caso de que no estén completas las subunidades, esta proteína no va a ejercer su función de manera correcta, ¿no? Y estas subunidades que la forman pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y el ejemplo más clásico para esta estructura cuaternaria es la hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? Que es la proteína que va a transportar el oxígeno en la sangre, ¿no? Y está formada por 4 subunidades. En este caso van a ser 2 subunidades
dos pares de subunidades, ¿no? Es decir, dos subunidades van a ser alfa y dos van a ser beta. Y en este caso, como lo dice este recuadrito de aquí, todas las proteínas que tengan estructura cuaternaria van a ser funcionales únicamente si todas las subunidades están juntas, ¿no? Si les falta una subunidad, no van a poder funcionar de manera correcta. Y bueno, en este caso también podemos observar algunas enfermedades con respecto a las proteínas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se denomina neurodegenerativa. Más que nada se va a dar por el depósito de unas proteínas bueno, este depósito es anormal de proteínas que se llaman beta-amiloide y tau, ¿no? Y esto va a generar la muerte de las células. ¿No? Entonces son depósitos anormales de beta-amiloide y tau. Y más que nada la proteína tau va a encargarse de la estabilidad de los microtúbulos, ¿no? Que hemos visto que son proteínas que van a darle esa forma, van a darle la forma a las células y también se encargan del transporte de sustancias dentro de la célula, ¿no? Proteína tau estabiliza microtúbulos. Ay. Bien. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, esta también es una enfermedad neurodegenerativa. Pero tiene otro origen, ¿no? En este caso es por la pérdida de neuronas que producen dopamina. Que se les denomina neuronas dopaminérgicas. Y también hay un mal funcionamiento de lo que es de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que es importante para el movimiento de las vesículas durante la sinapsis, ¿no? Entonces, este mal funcionamiento de la alfa-sinucleína genera la muerte de estas células, de estas neuronas, y genera lo que es la enfermedad de Parkinson. Y bueno, finalmente entramos a lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? En este caso, van a estar formados por su unidad básica, que son los nucleótidos. Que están unidos por un enlace fosfodiéster. Y ahorita vamos a ver de la estructura de estos nucleótidos, pero primero vamos a hablar de que estos ácidos nucleicos pueden existir en dos tipos. En ADN, que más que nada es el material genético que forman las células. Que nosotros tenemos en el núcleo. Mientras que el ARN es el material genético de algunos virus, por ejemplo,
pero también cumplen funciones importantes dentro de nuestras células, ¿no? Por ejemplo, es importante para la producción de proteínas. De las proteínas de nuestro cuerpo. Y bien, entonces, estos ácidos nucleicos, su unidad básica son los nucleótidos, ¿no? Y tienen en su estructura 3 componentes importantes. Uno de ellos es que está formado por un azúcar de 5 carbonos, ¿no? Que sería una pentosa. Una pentosa que dependiendo del tipo va a formar ya sea ADN o ARN, ¿no? En el caso de que sea una desoxirribosa, esta va a formar el ADN, y si es una ribosa, el ADN, el ARN. Bueno, otro de sus componentes es una base nitrogenada, que puede ser una purina o pirimidina. Y ahora vamos a ver quiénes las diferencias y quiénes las forman a estos dos grupos, y también por un grupo fosfato. Y sus funciones más que nada es portar la información genética, ¿no? Dentro de nuestras células. También se van a encargar de que esta información genética sea expresada, y también en algunos casos forma moléculas energéticas, ¿no? Por ejemplo, el ATP, ¿no? Que es la principal molécula que nos da energía a nosotros por ejemplo, a los humanos, ¿no? Y aquí agregué este cuadrito, ¿no? Que, por ejemplo, es la diferencia entre lo que es un nucleósido y un nucleótido, ¿no? Los nucleótidos son los nucleósidos, es decir, el azúcar más la base nitrogenada, que está unido a un fosfato, ¿no? Es decir, los nucleósidos son únicamente la unión del azúcar, ¿no? De la pentosa con la base nitrogenada. Pero el nucleótido es la unión de estos tres, ¿no? De la pentosa, la base nitrogenada y el fosfato. Entonces, estas bases nitrogenadas hemos visto que se clasifican en purinas y en pirimidinas, ¿no? Pero ¿qué las diferencia? Entonces, las purinas lo que van a tener es 2 anillos, ¿no? Aquí podemos observar que tiene uno y acá tiene otro. Igual acá, uno y otro. Y las purinas son la guanina, que está representada por la letra G, y la adenina, representada por la letra A. Y en el caso de las pirimidinas, únicamente estas van a estar conformadas por un anillo. Pero en este caso vamos a tener 3, que van a ser la citosina, representada por una C, una timina por la T, y uracilo. Pero aquí viene la diferencia. En este caso, el uracilo únicamente lo vamos a encontrar en el ARN, y este uracilo va a ser encargado de reemplazar la timina, que la timina va a estar en el ADN únicamente, ¿no? En cambio, la citosina, la guanina y la adenina la encontramos tanto en ADN como en ARN. Sin embargo, la timina y el uracilo van a cambiar. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cómo se forma este enlace fosfodiéster, ¿no? Más que nada se forma a partir del grupo fosfato y del grupo hidroxilo del azúcar, que es de la siguiente nucleótido, ¿no? Es decir, acá tenemos el nucleótido 1 y acá el 2, ¿no? Y vemos que este tiene su grupo fosfato.
Entonces este grupo fosfato se va a unir a este grupo hidroxilo que está en el carbono 3, ¿no? Del nucleótido. Y este grupo fosfato está en el carbono 5. Entonces estos se van a unir y van a formar finalmente este enlace. O sea, estos van a estar unidos, ¿no? Y este va a ser el enlace fosfodiéster, que se va a dar entre dos nucleótidos, ¿no? Y así sucesivamente. Acá va a haber otro nucleótido por encima y van a formar otro enlace juntos, y por debajo también va a estar otro nucleótido unido. Y bueno, finalmente vamos a hablar de cómo interactúan estas bases nitrogenadas, ¿no? Porque estas bases actúan entre dos, ¿no? Por ejemplo, la adenina va a actuar con la timina. Y igual la timina con la adenina, ¿no? Y estas van a interactuar mediante dos puentes de hidrógeno, es decir, se van a formar dos puentes de hidrógeno entre ellos. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esta es la adenina, timina, se forman dos puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Y en el caso de la guanina, interactúa con la citosina. Pero estas van a interactuar mediante tres puentes de hidrógeno, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico, la citosina y la guanina interactúan mediante tres puentes de hidrógeno, ¿no? Y en el caso del ARN, esta timina se va a reemplazar por lo que es uracilo y va a interactuar con la adenina, ¿no? Entonces, como, eh, como, como repaso final, aquí en esta partecita voy a agregar un cuadro y vamos a completarlo. Entonces, acá lo más importante de estas biomoléculas es recordar la unidad básica y el tipo de enlace que los une, ¿no? Entonces, acá. Entonces, primero empezamos con los glúcidos. Luego seguimos con los lípidos. Luego las proteínas. Y finalmente hemos visto ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su unidad básica. Y su enlace. Entonces, los glúcidos, hemos visto que su unidad básica son los monosacáridos. Y están unidos por enlaces glucosídicos. En el caso de los lípidos, estos están formados por ácidos grasos, ¿no? Su unidad básica son ácidos grasos. Y su enlace es el enlace éster. Luego hemos visto las proteínas, que están formados por aminoácidos
y su enlace es el peptídico. Y finalmente hemos visto los ácidos nucleicos que están formados por nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Bien. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por los que asistieron y espero que les haya servido la clase de muestra de hoy.